Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ahora con esto.
Solo el Señor es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para Él. Hoy es ya el penúltimo tema de esta serie sobre David y la palabra de Dios, y el título para hoy es Las consecuencias del pecado y la misericordia de Dios. Y la cita bíblica principal, primer libro de Crónicas, capítulo 21. Así que usted abra su Biblia allí, primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos desde el 13 hasta el verso 16. Ahí estaremos considerando la predicación del día de hoy. La palabra de Dios nos dice: Entonces David dijo a Gad: Estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Amén. Padre amado y bendito, te agradezco esta oportunidad, te agradezco esta bendición que nos da de tener tu palabra con nosotros, de que tu Santo Espíritu haya iluminado esta palabra en nuestras vidas. Padre, y yo te ruego que en este día esta predicación pueda producir un efecto profundo en la mente, en el corazón de cada persona que la escuche, que entendamos que lo mejor es no pecar, porque el pecado siempre va a dejar consecuencias, pero que también entendamos que si pecamos y nos arrepentimos, tú vas a tener misericordia de cada uno de nosotros. Que esta enseñanza quede grabada en la mente, en el corazón de cada una de las personas que escuchen. Esto te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de la predicación de hoy: Las consecuencias del pecado y la misericordia de Dios. En el día de hoy estaremos viendo un atributo de Dios que es la justicia, y un derivado del atributo divino del amor que es la misericordia. Así que estaremos viendo justicia y misericordia de Dios. Dios es infinitamente justo. Y como justo, ¿qué tiene que hacer? Aplicarnos la justicia. Porque el justo, ¿qué hace? Justicia. Ahora, ¿qué es justicia? ¿Cómo definimos la justicia? Entre otras cosas, el diccionario de la Real Academia Española dice: atributo de Dios por el cual ordena todas las cosas en número, peso o medida,
ordinariamente se entiende por la divina disposición con que castiga o premia según merece cada uno. Así que la justicia de Dios castiga o premia según lo que nosotros merecemos. Si Dios le da justamente al hombre lo que se merece, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer Dios si le da al hombre lo que se merece? Tiene que castigar al hombre cada vez que peca. Y el castigo por cada pecado, ¿cuál es? La muerte. Sí, la muerte es el castigo por cada pecado. Pero Dios no solo tiene justicia, ¿verdad? Sino que tiene otro atributo que es el amor. Y el amor es tan amplio que uno de los derivados del amor es que la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia? Pues el diccionario del idioma que usted y yo hablamos dice que es el atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Entonces, al ver todo esto, hermanos, nos preguntamos cómo Dios puede ser al mismo tiempo justo y misericordioso con el que peca. Justo y misericordioso a la misma vez. Mire, cuando usted y yo pecamos, inmediatamente ¿qué se activa? La justicia de Dios. Esto se activa inmediatamente. Pero la justicia de Dios no aplica el castigo merecido, porque inmediatamente se activa la justicia de Dios. ¿Se activa qué? La misericordia. Ven, hermanos, aquí está la justicia activada. Pensemos, pecamos, aquí está la justicia de Dios. Dios tiene que castigarnos, pero inmediatamente aparece la misericordia de Él. Así que por su justicia Dios tiene que castigarnos al pecar, pero por su misericordia Él quiere algo, Él quiere perdonar nuestros pecados. Entienda esto cómo funciona. Dios por la justicia tiene que castigar nuestros pecados cuando usted y yo pecamos, pero Él quiere que perdonarnos. Dios no quiere castigar al ser humano, Dios quiere que perdonarlo. La misericordia, ¿qué es lo que hace? Que detiene la justicia de Dios. ¿Ah? Así que esto es lo que hace la misericordia, detiene la justicia de Dios. ¿Y para qué la misericordia detiene la justicia de Dios? Es para darle oportunidad al pecador ¿de qué? ¿De qué? Que se arrepienta, ¿eh? Esto no es un juego. Esto no es una broma para jugar con Dios. La misericordia hace que la justicia de Dios se detenga, pero tiene un propósito: darle al pecador la oportunidad de arrepentirse, de recibir perdón a través del sacrificio de Cristo, quien murió en nuestro lugar. Dios aplica su justicia, pero ¿sobre quién Dios cargó esa justicia para perdonarnos a nosotros? Sobre Jesús. ¿Está entendiendo? La Biblia dice que Él cargó el pecado de todos nosotros en su Hijo. Así que Dios aplica justicia, ¿eh? Dios aplicó justicia en el sacrificio de Cristo. Cuando la vida termine, también se acabará la oportunidad de arrepentimiento. Y el que no haya querido arrepentirse, no haya querido aprovechar la misericordia de Dios, ¿qué es lo único que va a tener? Vamos a ver, hay dos cosas: justicia o misericordia, ¿verdad?
El que muera y no quiera aprovechar la misericordia de Dios porque no quiera arrepentirse, esa persona va a tener la justicia de Dios, no va a tener la misericordia porque la misericordia la rechazó. Quiero que entiendan esto, hermanos. Hay gente que dice, Dios es tan bueno que ¿cómo puede mandarnos al infierno? Dios es tan bueno que por no querer mandarnos al infierno, mandó a Cristo a sufrir por nosotros, pagar por nuestros pecados, para que usted y yo seamos perdonados. Pero ¿y si no queremos arrepentirnos? ¿Qué hay? ¿No hay otra cosa? La persona que no se arrepienta tendrá la justicia de Dios y los que se arrepienten tendrán la misericordia de Dios. Así que quedémonos nosotros con la misericordia de Dios, con esa misericordia amorosa por cada uno de nosotros. La cita bíblica leída hoy muestra la justicia de Dios y cómo funciona en medio de la justicia su misericordia. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 13 nos dice: entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque están leyendo conmigo, sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo la mano de los hombres. ¿Usted conoce a algunos hombres? Cuando habla de hombre aquí habla de mujer también, así que no. ¿Usted conoce a alguna gente por ahí, verdad? No son muy perdonadores, no tienen piedad. Dios, usando su misericordia, le dio tiempo a David para reflexionar y arrepentirse del pecado. Cuando David vino a arrepentirse, ya había materializado el pecado. Y Dios, en su misericordia, le da a escoger a David un tipo de castigo. Y Dios en su misericordia le presenta 3 opciones. Quiero decirle que las consecuencias del pecado son inevitables. Amén, hermanos. Son inevitables. David, ¿qué hizo David? Hombre muy sabio y que tenemos que aprender de él. Tantas cosas tenemos que aprender de David. David rechazó la opción de que su castigo viniera por la mano del hombre y eligió lo que venía de la mano de Dios. Y con esta expresión que David utilizó, nosotros tenemos la mejor explicación para entender lo que es la misericordia de Dios. Hermano, esta parte de la Biblia nos ilustra a nosotros con toda claridad la mejor forma de poder entender lo que es la misericordia de Dios. ¿Qué dijo David en este verso 13? Dice, ruego, ven, no está exigiendo. Hay gente que se equivoca y después de equivocarse exige, reclama. David no está reclamándole nada a Dios, sino que dice, ruego que yo caiga en la mano de Jehová. Véanlo conmigo, porque sus son que muchas en extremo. Las misericordias de Dios no solo son muchas, sino que Dios la aplica en extremo. ¿Y qué es un extremo? Cuando usted y yo decimos, pero eso es el extremo de algo, ¿verdad? Es lo último hacia donde se puede llegar. Es que el Señor le da tanta oportunidad al hombre para que se arrepienta. Cada vez que una persona se levanta y mira que está vivo, es una oportunidad que Dios le da. Y no lo sabemos agradecer, hermanos. La mayoría de las veces no lo sabemos agradecer.
A veces en vez de darle gloria a Dios nos levantamos con queja inmediatamente. Vamos a darle gloria a Dios. Pero que es que me levanto y nada más tengo 2 panes, pero hay otro que no tiene nada. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Cada día es una oportunidad. ¿Para qué? Para que nosotros lo disfrutemos. Cada día es una oportunidad también para que el que anda perdido, ¿qué cosa haga? Se arrepiente, hermano. Cada día de vida, Dios va extendiendo su misericordia al hombre que peca diariamente. David había pecado gravemente contra el Señor, censando al pueblo. Ustedes saben ya por qué, ¿verdad? ¿Era pecado hacer un censo? Pero cuando había una necesidad. Pero este censo era para exaltar la propia grandeza. David se mantuvo 9 meses en ese pecado y después le pide perdón al Señor, y el Señor le envía el profeta Gad con aquellas 3 opciones de castigos. Primera opción, 7 años de sequía y de escasez de alimentos. Segunda opción, que David fuera ¿qué? Perseguido durante 3 meses por sus implacables enemigos. Tercera opción, 3 días de peste o mortandad en el pueblo. Cuando se le presentaron esas opciones, no es un relajo del profeta con David, porque si es el profeta, David le puede decir ninguna, ¿verdad? Dios le mandó a decir, elige cuál de las 3. David respondió que quería caer en la mano de ¿quién? De Dios, y no en la mano del hombre. ¿Y qué hizo Dios? Véalo en el verso 14, ¿qué hizo Dios ante aquella actitud de David? Dice la palabra de Dios, verso 14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Qué tiempo iba a durar la peste? ¿Lo recuerda? 3 días. 3 días. Iba a durar la peste. Así que Dios envió aquel castigo. ¿Qué es una peste? Es una epidemia. ¿Recuerdan el COVID? Es inolvidable, ¿verdad? Es un desagradable inolvidable. ¿Por qué murieron 70,000 hombres en el pueblo? ¿Por qué? ¿Alguien sabe la respuesta? Yo lo he predicado, lo he dicho, lo he repetido. ¿Por qué? Porque cuando una persona era censada, tenía que pagar una ofrenda de rescate por su vida. Dios lo había establecido. Recuerden que el general Joás se lo dijo a David: David, esto que tú quieres hacer va a ser de pecado para Israel. Y todo el que no llevaba esa ofrenda de expiación por su culpa, Dios lo cortaba. Así que estos 70,000 que estamos viendo, y esto fue comenzando, murieron a causa de esa situación. Una peste es una epidemia, pero aquello no era nada parecido al COVID o a otras epidemias que nosotros conocemos. No se trataba de una situación donde la persona se enfermaba y duraba días con aquella enfermedad y podía sobrevivir o morir, Esa fue la condición del COVID, ¿verdad? ¿Cuántos le dio el COVID aquí? Levante las manos, no hay problema. Mucho. Y usted está vivo, así que... Aquella peste enviada por Dios mataba a todo el que
estaba. Y no estamos hablando de algo que la persona estaba varios días, era una situación casi instantánea, según se puede ver el pasaje bíblico. Las pestes que vienen de Dios son castigo producido por ángeles. Y déjeme explicarle la diferencia entre el COVID, que no vino de parte de Dios, Dios lo permitió, pero no vino de parte de Dios, y una peste que viene de parte de Dios. Es que algo que viene de parte de Dios no hay cura. La ciencia no puede preparar un antídoto, una vacuna para contrarrestar lo que Dios envía. En el futuro van a venir pestes al mundo enviadas directamente por Dios como castigo y serán incurables. Gloria al Señor, que cuando una gran parte de esas pestes lleguen al mundo, la iglesia estará gozando en el reino de los cielos, en las bodas del Cordero. Pero mientras tanto puede haber otras que sí la veamos. Repito, las pestes que vienen de Dios son castigo producido por ángeles. Ya la peste había matado a 70,000 hombres en diferentes ciudades de Israel. Ustedes saben que aunque la ciudad de Israel que más se menciona en la Biblia es Jerusalén, pero había muchísimas ciudades. Jerusalén era la capital del reino, Jerusalén era la ciudad principal de la tribu de Judá. Ustedes saben que habían 12 tribus y que esas tribus tenían diferentes ciudades. Para este tiempo en Israel probablemente habría tal vez unos 4 o 5 millones de personas. Esto no se puede establecer con claridad, pero eran muchos millones de personas para aquella época que había allí. Así que Dios, a través de este ángel que envió, había cortado de su pueblo a 70,000 hombres en diferentes ciudades. Y ya el ángel, para esta ocasión que nos ocupa hoy, había entrado a qué ciudad. Vamos a ver si recuerdan. El ángel había entrado ¿dónde ya? A Jerusalén, la capital, la ciudad más poblada, la ciudad más grande. No sabemos para aquella época cuántos cientos de miles de habitantes tenía la ciudad de Jerusalén, pero ya había entrado allí. Y dice el verso 15, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Ya estaban cayendo los muertos en la ciudad de Jerusalén. Entonces, vamos a ver, esos muertos eran parte de ¿qué? ¿De qué? ¿De la justicia o de la misericordia? La justicia de Dios, parte de la justicia de Dios. Y debían morir porque ellos no habían cumplido. Usted diría, pastor, pero el que cometió el error fue David. Sí, si usted se pone a estudiar este pasaje, va a ver que hubo un momento donde Dios le dice, donde David le dice a Dios en oración, Señor, fui yo que pequé, castígame a mí, a mi familia. David había cometido el pecado, pero el pueblo sabía bien que cuando se hacía un censo tenía que cumplir con ese mandato de la ley de Dios. Recuérdese que era el tiempo de la ley. Había que cumplir. Había que hacer las cosas como ya la ley de Moisés lo establecía. Empezaron a caer la gente muerto, los hombres muertos en la ciudad de Jerusalén. Esto era parte de la justicia de Dios. Pero aquí ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos en el pasaje? La misericordia del Señor, la misericordia
del Señor, Él la usó para mandar a detener el castigo. Aquel ángel tenía poder para destruir ¿durante qué tiempo? 3 días. ¿Y puede un ángel destruir mucho en 3 días? Vamos a ver. ¿Han leído lo que pasó con Sodoma y Gomorra? En cuestiones de minutos, 2 ángeles calcinaron Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Zoar se libró. 4 ciudades borradas completamente por 2 ángeles. Así que, hermanos, aquel ángel que estaba produciendo aquella peste, usted dirá, pero ¿y por qué es esto? Y los ángeles tienen ese poder. Los ángeles tienen todo el poder que Dios le da. Ellos obedecen a Dios. Los ángeles son mensajeros. La palabra ángel significa mensajero. Son mensajeros de Dios para obedecer lo que Dios les mande hacer. Así que aquel ángel tenía una orden de destruir durante 3 días. Hermanos, no sabemos qué tiempo había transcurrido de los 3 días. Yo no puedo decirle a usted si habían transcurrido un día o varias horas de un día. No sabemos, no hay manera de precisarlo por el pasaje bíblico. Pero el Señor miró, ¿cómo miró el Señor? Con compasión a su pueblo. Dios tiene compasión de nosotros y nosotros tenemos compasión de los demás. Padre, perdóname mis pecados como yo ¿qué? Perdono a los que me ofenden. Pero no, vamos a arreglar la oración. Padre, perdóname aunque yo no perdone. No funciona así. Perdóname porque yo perdono a aquellos. Dios sintió compasión por el pueblo. Y mire lo que dice este verso 15 que estamos viendo en este momento. ¿Y qué dijo Dios? Le dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Los ángeles obedecen órdenes de Dios. Un ángel no se mueve fuera de la voluntad de Dios. Un ángel no está para hacer lo que nosotros queremos. Los ángeles no obedecen mandatos del hombre porque son mensajeros de Dios. Estoy recordando un chiste que escuché. Lo voy a decir como chiste. De una persona que se le perdieron unas joyas. Y se considera esa persona tan grande, sierva de Dios, que le dijo: mire ángeles, vaya y búsquenme la joya. Yo no sé a quién le vendió ese cuento, hermanos. Pero decía alguien esto, que el problema no es que aparezca un loco diciendo cosas, el problema es que hay 20 que se lo aplauden. Ahí es donde está el problema de la situación. Los ángeles obedecen el mandato de Dios. Aquel ángel tenía orden de destruir por 3 días con aquella peste, pero Dios en un momento tuvo compasión, tuvo misericordia y le dijo al ángel: basta ya, detente, detén tu mano. El ángel solo se iba a detener cuando cumpliera la orden de los 3 días de castigo. Pero ahora Dios, ¿qué hace? Mire, vamos a poner esto en perspectiva para que lo podamos entender. Imaginémonos que la orden de Dios al ángel era para comenzar a las 12 de hoy. ¿Hasta cuándo debía estar? Hasta el miércoles, ¿verdad? Lunes, martes, el miércoles a las 12. Sin pasar un segundo, el ángel terminaba. Los ángeles de Dios obedecen el mandato de Dios de una manera completa y estricta. Así que debía detenerse 72 horas después, pero en algún momento
que no sabemos cuántas horas, Dios lo detuvo. Y cuando el ángel recibió la orden, ¿dónde estaba? Usted lo puede ver en el versículo. Recuerde dónde estaba, porque el próximo domingo vamos a hablar acerca de eso de manera específica. Estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Era apellido Jebuseo, no, hermanos. No existían los apellidos en aquel tiempo. Era de Jebús. Jebús era el nombre de la ciudad de Jerusalén antes de que David conquistara aquella ciudad. Así que los jebuseos, cuando fueron conquistados por David, se quedaron viviendo entre ellos y se convirtieron en parte del pueblo de Israel. Ahora, eran un grupo que fue absorbido por Israel, pero realmente no eran israelitas. Así que Ornán Jebuseo tenía una era que era una era. La era se trataba de un campo llano y limpio, a veces empedrado, donde se trillaba el trigo y otros granos. Así que en la era, ¿qué se hacía? Se tomaban los granos del trigo, de la cebada, del centeno, en fin, y se ponía allí a secar. Y luego se separaba la paja del trigo, empezaba a utilizarse una criba, así se llamaba aquel instrumento, para poder separar la paja del trigo. Así que en este lugar, que era de Ornán Jebuseo, pues allí el ángel se detuvo. Hasta allí iba el ángel en el momento en que Dios le dio la orden. Ahora, aquí pasa algo extraordinario, hermanos, si es que en ese momento el ángel se hizo visible en aquel lugar. El pueblo no estaba viendo el ángel, no crea que por donde quiera que moría alguien veían una figura que pasaba, no, ni tampoco era una figura siniestra. Los ángeles no son figuras siniestras. Usted dice, pero ¿y por qué es que el ángel estaba matando personas? Porque Dios le dio la orden y el único que tiene poder sobre la vida es Dios. Cuando Dios dice se acabó, se acabó. ¿Y le podemos discutir a Dios? ¿Le podemos discutir? Dios dijo se acabó, se acabó. Y no hay discusión, no hay nada. Porque Él es soberano. Dice la palabra de Dios en el verso 16, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. ¿Qué era el cilicio? Era una tela áspera, una tela de un color oscuro, que solo se ponía la gente que estaba en tristeza, que estaba en amargura. Solo se ponían las personas cuando estaban en esos momentos difíciles, y el pueblo la usaba para poder mostrar humillación delante de Dios. Así que era diferente al lino, ¿verdad? El lino fino que se utilizaba. Vamos a ver, ¿a cuánto le gustaría ver a un ángel? Levanten las manos con sinceridad, amén. Pero ¿y este? Mire qué rápido reaccionó usted, ¿eh? Creo que mirar la figura de un ángel le crea expectación o asombro a una persona. Pero en este caso, sabiendo David y los ancianos de qué se trataba aquella figura, ¿qué produjo? Produjo miedo.
Aquel ángel no estaba sonriente, aquel ángel tenía una espada desenvainada en la mano. Y en términos bíblicos, una espada es ¿qué? Muerte, muerte. Así que cuando se habla de espada en términos figurativos en la Biblia, estamos hablando acerca de muerte. Si usted lee en el libro de Apocalipsis capítulo 6, donde habla acerca del caballo rojo, dice que tenía una gran espada. Y para matar a la tercera parte de la población mundial. El Señor le dio la orden al ángel de que se detuviera, de que parara el castigo. Ahora, Dios le dijo, deja de hacerlo. O Dios le dijo, detente. Una cosa es, se acabó, y otra cosa es, detente, para. Es importante que nosotros entendamos esto. Mientras aquella espada, quédese con esto grabado en la mente, esto que voy a decir ahora, quédese con esto grabado para que el domingo pueda juntar todo esto. Mientras aquella espada estuviera desenvainada en la mano de aquel ángel, había ¿qué? Peligro, había muerte. El castigo iba a continuar hasta que este ángel no guardara su espada. El castigo iba a continuar. Ahora, ¿interrumpió Dios el castigo? Les pregunto otra vez, ¿Dios interrumpió el castigo? Sí, una interrupción. Dios interrumpió el castigo. ¿Por qué? Porque era fruto de la misericordia de Dios. Noten, David pecó gravemente. ¿Pecó David gravemente, sí o no? Pero miren todo lo que Dios hace, fruto de su misericordia. Le dio a elegir el tipo de castigo. ¿Eso era qué? Misericordia. Y ahora el castigo que ellos se merecían, el Señor lo estaba ¿qué? Deteniendo. El ángel podía continuar con la peste hasta completar los 3 días. O terminar ya en ese momento, Pero la orden de quién tenía que venir. De Dios. No de David. No del hombre. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó? ¿Qué cambio ven aquí? La peste podía continuar, ¿verdad? Pero ¿qué ven aquí? Ven la intervención del hombre cuando se humilla delante de Dios. Cuando usted y yo nos humillamos sinceramente, no hay pecado que Dios no perdone. Cuando usted y yo nos humillamos sinceramente delante de Él, no hay situación que Dios no detenga. Porque si hay algo que cambia el castigo de Dios, es cuando un corazón está contrito y humillado delante de su presencia, hermanos. No hay otra cosa que mueva a Dios. No es la altanería del hombre, no es el deseo de grandeza, no es el yo puedo, yo hago. Es cuando nosotros decimos, Señor, soy insuficiente, pero aquí estoy delante de ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Entonces Dios va a tener misericordia. ¿Qué hicieron David y los ancianos cuando vieron el ángel? ¿Lo puede ver en el verso 16? Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Cuando David vio a aquel ángel, recuerde, el ángel se materializó, el ángel se hizo visible en aquel momento. Inmediatamente David y los ancianos, eran los dirigentes, los líderes del pueblo, buscaron una tela fuerte, negra, incómoda, y se cubrieron de cilicio, y dice que se postraron sobre su rostro. ¿Se humillaron delante de quién? ¿Del ángel? ¿Verdad? No del ángel. ¿Por qué? Si se humillan delante del ángel, el ángel no iba a hacerles nada.
porque el ángel estaba cumpliendo órdenes de Dios. No estaba cumpliendo órdenes del hombre, sino las órdenes de Dios. Nos preguntamos nosotros, hermanos, ¿estamos dispuestos a humillarnos delante del Señor? ¿A postrarnos delante de Él? Por grande que sea una persona, y lo que voy a decir, aunque voy a mencionar quizás algunos nombres, pero es bíblico completamente. Yo pienso, gente, y voy a mencionar algunos nombres solo porque son los primeros que me llegan a la mente: Hitler, Fidel Castro. En África hubo un carnicero bastante fuerte llamado Idi Amin en Uganda. ¿Sabe lo que hacía este hombre? A sus enemigos los mandaba matar y se comía órgano de sus enemigos. Eso hacía este señor. ¿Y cuánta gente arrogante en este mundo? Pero la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará delante de aquel que estará sentado en el trono. ¿Y usted sabe quién es el que va a estar sentado en el trono? Es nuestro Señor Jesucristo. No es el Padre el que va a juzgar a los seres humanos. Recuerde que Cristo hoy es mi abogado. Mañana será mi juez. Así que es mejor tratarlo como abogado. Porque cuando llegue como juez, solo habrá justicia. No habrá misericordia. La misericordia es ahora. Quiero concluir, mis hermanos, señalando lo siguiente. Lo más impresionante es cuando una persona hace algo de forma espontánea. Usted, mire, esto no se aprende, esto no es por consejo, esto es algo que debe salir del corazón. Es que la persona reacciona conforme a lo que hay en su corazón. Usted sabe que nosotros somos muy especialistas en sentir una cosa y hacer otra, ¿eh? Nos hemos especializado en sentir una cosa y hacer otra. Pero qué maravilloso es cuando una persona reacciona conforme a lo que hay en su corazón, con humillación. ¿Cómo reaccionaron David y los ancianos? ¿Cómo? Se postraron delante del Señor. Cuando vieron aquel ángel con la espada desenvainada, ¿qué les provocó a aquellos? Humillación delante del Señor. Ahora, David ya se había arrepentido de aquel pecado, ¿sí o no? Se había arrepentido, pero ¿qué era esto? Las consecuencias. Dios lo había perdonado, y por el perdón de Dios David no iba al infierno porque Dios lo perdonó, pero habría consecuencias del pecado. El ser humano tiene como tendencia al pecado, y esa tendencia al pecado se endurece y el ser humano termina materializando el pecado. Dios no pasa por alto el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no pasa por alto el pecado? Porque Dios es justo. Quiero que entienda esto. No es que en el perdón Dios pasa por alto. Dios no es indulgente. Dios perdona. ¿Usted sabe lo que es indulgencia? Mire lo que es indulgencia. Lo hiciste mal, no te preocupes, yo te perdono, síguelo haciendo. Dios no es indulgente. Dios perdona el pecado, lo borra, pero no hay indulgencia. El pecado siempre va a dejar una consecuencia, tanto material como espiritual. El que quiera comprobarlo, solo espere. ¿Sí? Parece cruel esto, ¿verdad? El que quiere comprobarlo, solo espere. En la parte material va a dejar sufrimientos humanos. En la parte espiritual va a producir condenación eterna. Pero Dios
siempre, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Siempre, recuérdese, siempre. Dios extiende su misericordia sobre el pecador. Dios le da tiempo de reflexión para que la persona reconozca su pecado. Porque hay gente tan mala y vive muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? Esto no es por buena salud. Es porque Dios está extendiendo su misericordia. Es la única razón por la cual el malvado muchas veces vive. Le da tiempo de reflexión para que el hombre reconozca su pecado. Dios quiere que el hombre se arrepienta porque Dios no quiere ¿qué? No quiere castigarlo. La persona sabe muy bien cuando peca. Nadie puede esconderse de su conciencia. Pero aparte de esto, la persona escucha la predicación de la palabra de Dios. Mire, todos los argumentos para arrepentirse, toda persona cuando peca sabe, puede negarlo, pero su conciencia sabe que pecó. Pero también la gente tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, escuchar la predicación. Pero también la gente tiene la oportunidad de recibir un consejo. Alguien se le acerca y le da un consejo para que no peque. ¿De cuántas maneras, Hay personas que saben que están sufriendo consecuencias por el pecado. Y lo saben. Saben que lo que están pasando es fruto de su pecado, pero no quieren arrepentirse. Quieren que Dios les quite las consecuencias del pecado, pero no quieren apartarse del pecado. ¿Qué les parece? Somos especiales nosotros. Gracias a Dios que Él nos entiende. Dice el final del verso 16, entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. En medio de las consecuencias, Esto no fue para evitar consecuencias. En medio de las consecuencias por el pecado, David y los ancianos, ¿qué hicieron? Se humillaron delante de Dios. Se vistieron de cilicio, se postraron ante Dios de rodillas. ¿Sabe cómo era que se hacía? La persona se ponía de rodillas y pegaba la frente en el suelo, vestido de cilicio, delante de Dios. Pero esto no solo era una forma, había una actitud en el corazón para poder hacer esto. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios recibió esa actitud del corazón de ellos, y tal y como David había dicho, el Señor extendió ¿qué? Su misericordia ¿en qué? ¿En qué? En extremo, y mandó a detener ¿qué cosa? La consecuencia del pecado. ¿Está entendiendo esto? Merecían las consecuencias. Dios dice, si peca va a haber consecuencia, aunque te perdone va a haber consecuencia, pero Dios está extendiendo su misericordia en extremo y ahora está mandando ¿a qué? A que se detenga aún la consecuencia del pecado. Mis queridos hermanos, el pecado siempre traerá consecuencia, pero la misericordia de Dios hace detener aún las consecuencias del pecado. Y concluyo con estas palabras. De este lugar debemos salir, y el que me está escuchando a la distancia debe tener presente en su mente que solo recibe la misericordia de Dios. ¿Quién? Termínenlo conmigo. El que se arrepiente de pecado. El que no se arrepiente tendrá ¿qué? La justicia de Dios. Pero nosotros estamos en la misericordia del Señor. Que Dios le bendiga en este día. Póngase un momentito de pie, por favor. Yo no sé si en este día alguien considera en su corazón que debe recibir a Cristo. Yo no sé si alguien que no haya aceptado a Cristo dice, hoy es el día.
Yo quiero hacer una oración por esto. No tiene que pasar aquí delante. Si usted recibió a Cristo en su corazón, si se arrepintió del pecado, usted es salvo. Eso es lo que dice mi Biblia, eso es lo que dice Dios. Pero el que se arrepiente debe dar fruto, ¿eh? Quiero orar primero por esto. Padre, yo te ruego en este momento, por cualquier persona que haya escuchado esta predicación, que haya entendido que es pecador o pecadora, y que sabe que lo único que merece es la condenación eterna, pero que tú enviaste a Jesús a sufrir, a pagar por su pecado, para que tú le perdones, oh Dios. Si alguien se está arrepintiendo en este momento, me uno a esa petición, y que tú le perdones, Señor, que tú les limpie de pecado, de maldad, que tu Espíritu Santo esté llenando su vida, que los frutos sean evidentes de ese arrepentimiento, que la persona recibe ese cambio instantáneo que solo tú produces, ese cambio milagroso que solo es fruto de la obra de tu Espíritu a través del sacrificio de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Perdona, Padre, cualquier persona que se arrepienta delante de ti en este momento y reciba a Jesús como su Salvador. También, Padre, yo ruego por todo tu pueblo, todos tus hijos. Tú sabes, Señor, que pecamos contra ti, te desobedecemos. Perdónanos, Padre. Perdona nuestras iniquidades. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos que echar a un lado nuestros errores. Tenemos que renunciar a aquello que no nos produce bien en nuestra vida. Padre, si algún hijo tuyo está practicando algún pecado, ayúdale a reflexionar. Ayúdale a entender que tal vez no ha visto graves consecuencias porque tú le estás dando tiempo. Padre, pero que un día este mensaje no se cristalice en la mente de esa persona cuando lleguen las consecuencias, sino que haya un arrepentimiento, un perdón tuyo, oh Dios, que pueda arrepentirse. Y aquellos que están caminando bien, aquellos hijos tuyos que saben que no son perfectos, pero que andan en tu voluntad, ayúdale a mantenerse firme. Ayúdale, Señor, para que cuiden esa comunión contigo y puedan vivir en fidelidad delante de ti. Que como dice tu palabra, el que esté limpio se limpie más, porque te estamos esperando a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que a pesar de pecar, tu misericordia es en extremo para cada uno de nosotros. Esto te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esa palabra que el pastor nos ha traído el día de hoy. Vamos a despedirnos orando al Señor, esperando que tengamos una semana maravillosa, que el Señor nos continúe bendiciendo, protegiendo en todo lo que hagamos. Vamos a decirle: tu nombre es Cristo. Estoy sudado. Canciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios, todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo.
leones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Su nombre es Cristo. Tu nombre es Cristo, Señor. Oremos. Amantísimo Padre celestial, Dios eterno, Dios poderoso, grande, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque usted es digno de toda alabanza, Padre. Gracias, Señor, por este lindo tiempo que pudimos compartir, estar juntos en tu presencia, Señor, alabándote y glorificando tu santo y bendito nombre, Padre. Gracias, Señor, por este servicio, porque sabemos que tú has hablado a cada uno de nuestros corazones. Queremos, Señor, entregarte este servicio, Padre bendito, que hemos terminado, y queremos empezar esta semana, Señor, con usted. Que usted nos guíe, que donde vayamos, donde estemos, caminemos, tu santa mano esté con nosotros, tu poder, Padre bendito, nos cuida, nos abraza, Señor, Padre bendito. Bendice a cada hermano, Señor, que empezamos esta semana de trabajo, la escuela, los muchachos en las universidades, Padre, donde quiera que esté, que cada uno, Señor, pueda andar con prudencia, Señor. Ayúdanos a ser personas prudentes, ayúdanos a evitar cualquier cosa, y que ayúdanos y protégenos, Señor. Gracias. Ponemos todo esto en las manos de tu Hijo Jesús amado, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, iglesia.